Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de su podcast favorito Explorafime. Después de un periodo vacacional no había tenido la oportunidad de darles la bienvenida a este nuevo ciclo. Ya es el tercer episodio después de nuestro periodo vacacional, pero espero que a todos les esté yendo bien en sus clases, a los docentes también en este inicio de cursos. Y pues bienvenidos a todos los estudiantes nuevos también aquí a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Continuamos con los episodios enfocados en la divulgación científica y el día de hoy pues tenemos como invitado a un docente de aquí de la facultad que es el doctor Juan Manuel Núñez Leiva. Bienvenido, doctor. Gracias, Muchas doctor. Gracias. Gracias por la invitación a este espacio de divulgación y esperemos que esta plática sea fructífera para la comunidad universitaria y la sociedad en general. El doctor es aquí profesor de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, adscrito a la carrera de Ingeniería Biomédica y al cuerpo académico de Tecnologías Emergentes para la Salud. El doctor Juan Manuel estudió una licenciatura en Ingeniería Biomédica en San Luis Potosí, es de San Luis Potosí. Tiene una maestría en Ciencias Aplicadas, principalmente enfocada en nanotecnología, y realizó un doctorado en Ingeniería y Ciencia de Materiales. Adicionalmente, también por ahí realizó una estancia en óptica aplicada en la ciudad de Madrid. Y ahorita nos va a estar platicando más o menos de qué se trata todo esto, qué es la nanotecnología, la ciencia de los materiales, la óptica aplicada y cómo es que lo combina, ¿no? Porque son varias áreas diferentes. Doctor, pues para empezar me gustaría que nos dijeras cuál es como tu principal área de investigación actualmente, qué tipo de proyectos son en los que estás trabajando. Sí, actualmente me estoy desarrollando en la línea de investigación de modelado y simulación enfocado a procesos biológicos y procesos de interacción de la luz con diferentes materiales. Okay. Y sobre todo también estamos trabajando en proyectos recientes, estamos trabajando cómo es la difusión de temperatura en diversos tejidos biológicos, la interacción de materiales como por ejemplo los materiales que están hechos los electrocauterios, que se utilizan en diferentes etapas de la cirugía, ver cómo es la difusión en diferentes tejidos de piel, hígado, etc. Ok, principalmente, o bueno, veo que algunas cosas las aplicas en el área de la salud. ¿Siempre es como que tu principal área de aplicación, el área de la salud? Sí, claro, todo el tema de modelado y simulación, que más adelante si gustas te explico un poco qué técnicas uso, pero en general siempre está enfocado a realizar investigación ya sea básica o aplicada en temas de salud. Ok, entonces por una parte es como la caracterización, dices por ejemplo la óptica aplicada, ¿no? Caracterización de materiales, caracterización de tejido, y por otra parte la parte de simulación. Pero bueno, ¿por qué es interesante hacer todo esto? Sí, porque primero es de entender primeramente los procesos técnicos y teóricos que tienen que ver con la interacción de la luz con diferentes materiales. Nuestro cuerpo secreta una especie de biomarcadores que son como las proteínas o moléculas que son propias de por ejemplo, de alguna prognosis, de alguna enfermedad. Y es importante, hay algunas técnicas de espectroscopía, que son las técnicas que ocupan óptica aplicada en un cierto rango, y para eso se utilizan las herramientas de modelado, para observar cómo se va a comportar esas moléculas cuando se les hace incidir un cierto rango de luz, que por ejemplo en las técnicas de espectroscopía que usamos es un tipo de láser que tiene una longitud de onda específica y hace vibrar esas moléculas y obtenemos como una huella característica, que eso ya después nos puede ayudar para detectar enfermedades o saber también la evolución de algún diagnóstico o algunas terapias para distintos prognosis. Ahí, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo muy sencillo donde se aplica la óptica para monitorear la salud, que es ahora en la pandemia del COVID, el pulsioxímetro, ¿no? Exactamente. Entonces usas como para medir, no sé si sea correcto decir que estás midiendo ahí un biomarcador. Sí, porque al final de cuentas es una señal que sale de nuestro cuerpo. Un biomarcador puede verse como una señal, una molécula, etc. Pero generalmente necesitas un dispositivo para poder como que traducir esa señal a algo que tú lo puedas leer y que puedas identificarlo con diferentes herramientas, etc. Ok. Bueno, esa sería la parte de por qué es interesante, ¿no? Principalmente
nos sirve para diagnosticar enfermedades y también para dar seguimiento a los tratamientos, ¿no?, de las enfermedades. Sí, porque en algunas ocasiones los tratamientos pues deben ser muy específicos para cada paciente. No es lo mismo un tratamiento, o sea, no va a ser la misma respuesta de un paciente a otro. Entonces es importante saber y empezar a diseñar técnicas que nos permitan ir viendo la evolución paso a paso y poder hacerle como una visión al médico, que es el especialista en diagnóstico, de decirle que a lo mejor la etapa o la vía en que están utilizando no está funcionando correctamente y así poder mejorar pues la calidad de vida de los pacientes al final de cuentas. Eso a lo mejor no sé si se manifiesta la relevancia de hacerlo, ¿no? Porque a lo mejor tú dices, bueno, pues un médico puede administrar un tratamiento, se espera unos días y ve si funciona o no, ¿verdad? Uh-huh. Que es lo que a lo mejor se empezó haciendo también durante la pandemia del COVID, pero pues tuvo que esperar 1 o 2 días para ver si funcionaba. Claro. Y la ventaja de los biomarcadores es que a lo mejor tú los puedes monitorizar de manera continua y ver si en un instante hubo un efecto por ese medicamento, por ese tratamiento, ¿no? Sí, cosa que es como la especie de, bueno, yo los conozco como biosensores portátiles. Uh-huh. Un ejemplo muy, muy básico es el medidor de la glucosa, ¿no? Que es un medidor portátil que nos permite al inmediato al paciente estar monitoreando sus niveles de glucosa y así ya decirle al médico, oye, este día tuve el nivel de glucosa muy alto, o qué me está pasando, no está funcionando el medicamento que me diste, o darle una etapa de alerta, ¿no? Ya sea al paciente y también al personal de la salud como tal. Vale. Y quisiera ahí como recalcar algo. Por ahí dices que hiciste un doctorado en Ingeniería y Ciencia de Materiales. Uh-huh. Por aquí ya hemos pasado por otros investigadores también de Ciencia de Materiales, pero vemos que la Ciencia de Materiales se aplica a muchas cosas. Aquí las aplicaciones que se han presentado han sido enfocadas a la industria del acero principalmente, estudio de materiales sólidos, que no tienen que ver con tejido biológico, ¿no? Que no tienen una aplicación médica realmente. Y aquí vemos que son otro tipo de materiales y que tienen otro tipo de aplicación, ¿no? Entonces, como muchas de las áreas que hemos visto por aquí, se pueden aplicar a muchas cosas y de hecho se utilizan a veces técnicas diferentes para uno u otro, ¿no? Y bueno, sobre otra área también que mencionas, sería la nanotecnología. ¿Qué es la nanotecnología y qué tiene que ver, en tu caso, por ejemplo, con la ciencia de materiales? No sé si se combinan o diste un brinco de un lado a otro. No, es un tipo de combinación. Nanotecnología es una ciencia relativamente novedosa que trata de la investigación de materiales en una escala nano. La escala nano es una escala como una millonésima parte de un metro, o sea, es una escala muy pequeña. Y esos materiales que están a esa escala nano pues tienen un cierto comportamiento, ¿no? Muy diferentes a propiedades en bulto o a materiales macroscópicos, perdón. Y entonces ese tipo de materiales de nanotecnología se pueden utilizar para técnicas como espectroscopía Raman, para alzar las señales de esas moléculas que medimos y obtener patrones ya más visibles, y así ser posible identificar correctamente las cadenas moleculares que estamos analizando. Okay. Y bueno, ¿qué es la espectroscopía? Muy bien. La espectroscopía Raman es una técnica óptica también que es la incidencia de un láser a una cierta longitud de onda que hace vibrar moléculas. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, ese láser incide sobre la molécula, que la molécula puede ser una molécula de proteínas o puede ser un fluido, o sea, la sangre, etcétera. Cualquier tipo de fluido, cualquier proteína. Y eso tienen unas cadenas de aminoácidos, ¿no? Como tal. Y entonces, ese tipo de técnica hace incidir esa luz y obtenemos como espectros, como pequeñas señales que van a ser como la huella digital de esa proteína que estamos midiendo. Entonces así discernimos si nosotros obtenemos de un fluido, de una sangre, decimos qué tipo de proteína está dentro de ese fluido. Y eso nos permite, por ejemplo, para detectar enfermedades tumorales, para ver los niveles de proteína que tenemos. El ejemplo más común que he estado trabajando es, por ejemplo, la proteína que está asociada al antígeno prostático específico, que es un tipo de proteína para el cáncer de próstata. Entonces, hay un cierto rango de niveles donde se tiene a un cierto valor, es señal de que tienes algún problema en la próstata. Y entonces, herramientas como esa, como la espectroscopía Raman, es una técnica complementaria a las existentes,
que son las más conocidas en los laboratorios, como la técnica de PCR, ELISA. PCR a lo mejor la escucharon también en la pandemia, fue muy utilizada para ver las proteínas asociadas al COVID. Entonces la espectroscopía Raman entra como una herramienta adicional, que en vez de estar utilizando PCR podemos utilizar herramientas que son menos invasivas al paciente y tienen otras ventajas, pero también algunas desventajas, porque también es complicado crear esas nanoestructuras o crear esos materiales a esos tamaños. Ok. Ahí, por ejemplo, con la espectroscopía, yo creo que un ejemplo muy fácil para entenderlo es el clásico ejemplo del prisma y la luz y los colores, ¿no? Que es básicamente lo que hace. Si recuerdan ustedes el experimento del prisma, pones un rayo de luz y el prisma te lo descomponen en los colores que componen esa luz, ¿no? Entonces lo que hacemos con la espectroscopía es lo mismo, tratar de encontrar cuáles son los componentes de por ejemplo, una muestra de sangre, que serían las proteínas que lo componen, ¿no? Y entonces una proteína es un biomarcador. Sí, una proteína es un biomarcador porque el biomarcador se entiende como cualquier elemento biológico que nos pueda dar como una señal de algo, ¿no? De algún nivel de ciertos elementos. Ok. Y bueno, en todos estos experimentos, pruebas que han hecho, ¿qué es lo que han encontrado? ¿Ha funcionado? ¿Cuáles son las limitaciones que han tenido? Sí, las limitaciones que te digo que a veces es complicado llegar a los procesos experimentales para crear los materiales en ese rango de tamaños. Las nanoestructuras se utilizan en Raman para amplificar la señal como tal, porque la espectroscopía Raman obtenemos una señal, pero es muy débil, o sea, es muy baja. Entonces, las nanopartículas, que son un tipo de nanoestructura, amplifican esa señal por un proceso que se llama plasmónica superficial, que es la interacción de la luz sobre los metales, sobre la superficie metálica de las nanoestructuras. Y entonces las limitaciones más que nada son en la etapa de experimentación, crear esas nanoestructuras. Y ahí entra el campo que también les mencionaba al principio, de modelar y simular. O sea, es necesario primero simular cómo van a ser esos tamaños y cómo van a interactuar, ya sea con las moléculas o cómo va a interactuar con la luz. ¿Para qué? Para que eso nos facilite después en los procesos experimentales llegar a una mejor síntesis, a una mejor creación de nanopartículas, pero ya sabiendo qué tamaño es el óptimo, y eso también pues evitando también costos de materiales, de procesos. Sí, exactamente. Que justo también ya hemos hablado de simulación aquí en muchas ocasiones y mencionábamos todas sus ventajas, ¿no? Que es, por ejemplo, si yo puedo probar tengo un montón de opciones de tipos de estructuras y sabemos que a lo mejor el recurso financiero es limitado, el recurso humano, pues hago simulaciones y ya me voy por lo que es más seguro, ¿no? A lo mejor de 100 me quedo con 3 opciones y ya ahorramos trabajo, tiempo y dinero. Claro. Y una duda que a lo mejor a todos nos está surgiendo es cómo se forman esas nanoestructuras, cómo es la síntesis de una nanoestructura. Bueno, hay dos vías. La vía básica es crearlo mediante síntesis química. Ir mezclando precursores y aditivos y agentes estabilizantes para ir creando las formas. Es como, por ejemplo, si agarramos una sal y la mezclamos en un cierto disolvente o un cierto líquido especial, y ya dependiendo después de varias técnicas químicas de ebullición, etcétera, se van creando los pequeños cristales, que son las nanoestructuras como tal, las nanopartículas. Y otra vía que ya sería un poquito más complicada, más costosa, es mediante que es hacia arriba, que se conoce de arriba hacia abajo, que es como ir puliendo un material grande. Por ejemplo, imaginemos esta tapa de la botella. Entonces ir puliendo es como ir cortando pedacitos por pedacitos hasta llegar al tamaño deseado, o ir dibujando el patrón deseado en las dimensiones que a nosotros nos interesa para las diversas aplicaciones. Pero la más utilizada y la que yo he utilizado es la síntesis química, que ir mezclando, es como una receta de cocina, ir mezclando herramientas, o sea, sabiendo correctamente las cantidades, los materiales también, ir creando las estructuras. Pueden ser esféricas, en forma de barra, estrellas, etc. Y cada una de ellas tiene sus ventajas y sus propiedades de cómo va a incidir la luz. Y por eso te decía de la simulación, que es una etapa inicial para saber si esto va a tener la forma de estrella, saber cómo se va a comportar. Si esto va a tener la forma de barra, saber cómo se va a comportar
si incidimos un cierto láser. Y muy interesante también lo que mencionabas de los profesores que han pasado por aquí, que también trabajan en simulación. Bueno, la simulación entra en diversas áreas, o sea, no solamente crean que es el área metal mecánica, inclusive nuestro cuerpo biológico es como también un sistema. He visto algunas entrevistas, por ejemplo, del doctor Ismael, que trabaja en elementos finitos. Bueno, yo también trabajo más o menos ese tipo de herramientas, pero enfocadas al cuerpo humano, ¿no? También a diseñar, a ver cómo son las ecuaciones de nuestros sistemas biológicos. Ya sabemos que cualquier sistema, el sistema cardiovascular, el sistema mecánico, biomecánico, también se puede como evaluar mediante diferentes ecuaciones diferenciales, que es lo que permite la técnica de métodos finitos, utilizar herramientas computacionales para resolver todas esas ecuaciones y obtener resultados confiables. Ajá. Sí, y por ejemplo, podrían modelar con una ecuación cómo se bombea el sangre por los vasos sanguíneos, ¿no? Y a lo mejor con eso ustedes pueden saber cómo se va a transmitir un cierto biomarcador en el torrente sanguíneo, cómo se va a difundir en los órganos o X cosa, ¿no? Y eso ya te permite, pues, ahorrar tiempo en experimentos. Y sobre las nanoestructuras, mencionabas la forma. ¿Esa es la característica principal o la única característica que tiene impacto en la respuesta de la espectroscopía, o hay otras características? Es la forma y el material de que están hechos. Ok. La forma y el material inciden directamente en las propiedades que ellas van a tener, en sus propiedades físicas y eléctricas, en propiedades como, por ejemplo, la permitividad y coeficientes de extinción y absorción. O sea, van a incidir en cómo absorben o cómo dispersan la luz a ciertas longitudes de onda. Okay, pero son los dos principales factores que afectan las propiedades como tal. Y por ejemplo, en ese campo, ¿las simulaciones de qué consisten? ¿Ustedes ponen un tipo de material y simulan que le inciden luz para ver qué tipo de respuesta tendría? Sí, es más o menos también es igual. Con métodos elementos finitos se discretiza la geometría y se resuelve las ecuaciones de ondas electromagnéticas, que es la interacción de la luz. Recordemos que la luz también se comporta como una onda, es una partícula y es una onda. Entonces, a un cierto rango, un cierto láser, por ejemplo, láser de color rojo, color verde, es una cierta longitud de onda. Y hacemos incidir mediante herramientas computacionales, mediante software especializado, hacemos incidir esa luz con una cierta ecuación, con las ecuaciones de ondas electromagnéticas, cambiamos los parámetros de materiales, optimizamos los tamaños geométricos, etcétera, para encontrar la que mejor tenga una mejor señal, que son los plasmones superficiales, que queremos obtenerlos en un cierto rango, ¿no? Para que estos puedan ser susceptibles para amplificar ya después los biomarcadores como tal. Ok. Y bueno, ya cambiando, yo creo, no sé si un poquito de tema, sí, pero siguiendo con la simulación, mencionabas un proyecto sobre la simulación con un electrocauterio o procesos térmicos. Sí. Que ahí, primero a lo mejor explicamos qué es un electrocauterio, porque tal vez no todos saben. Bueno, el electrocauterio es la herramienta que utilizan los médicos para cortar tejido, ¿no? Es como la pequeña navaja que mediante corriente eléctrica hace procesos de coagulación o de corte en diferentes tejidos, generalmente la piel, o inclusive también para cauterizar órganos como el hígado, como el pulmón también en algunas ocasiones. Y entonces es importante entender también cómo se va a difundir la temperatura que incide ese electrocauterio en diferentes tejidos, y estamos trabajando ahorita en ese proyecto de simular la estructura del electrocauterio y optimizando los materiales que se usa, y ver cómo son ya las ecuaciones de difusión térmica también ya están muy estudiadas en el ámbito teórico, pero hay que simular cómo las diferentes composiciones del tejido, ¿no? Piel, grasa, músculo, y obtener los mejores resultados. Y eso nos puede permitir después pasar ya a un proceso de diseño experimental, ¿no? Diseñar un electrocauterio con estas condiciones que van a hacer la difusión solamente en modo corte o en modo coagulación. O sea, ya esto siempre con las miras a crear dispositivos ya más realistas en el ámbito clínico.
Ahí si les han hecho una cirugía y empezó a oler a carnitas, es ya electrocauterio, ¿no? Sí, claro. Y es otra cosa importante de la simulación en el ámbito médico, ¿no? En el diseño de dispositivos. Sí. O sea, para un dispositivo médico que sea aprobado para venta, tiene que pasar un montón de regulaciones. Y para ello, por ejemplo, las simulaciones suelen ser un requisito porque te van a decir, ¿lo quieres probar con animales o con personas? Como si ni siquiera tienes una simulación que lo sustente, ¿no? Entonces, sí, claro, siempre es muy complicado la normatividad ética, que el uso de animales o ya cuando quieras usarlo, implementarlo en seres humanos. O sea, es muy complicado ya a empresas grandes que les aprueben esos procesos éticos. Si antes no tienes una simulación que diga que lo probaste en todas las condiciones posibles. Sí. Inclusive, antes de pasar humanos y animales, se pueden crear una especie de materiales que se conoce como phantoms, que son como los materiales que simulan las propiedades de los tejidos del cuerpo y probar ciertos dispositivos para llegar después al proceso de implementación en seres humanos. Y ahí en el caso específico del electrocauterio, por ejemplo, ¿por qué es importante simular esa difusión térmica en los tejidos? Sí, porque, por ejemplo, en corte no queremos que la difusión del electrocauterio, o sea, la temperatura que llega de penetración, no llegue al tejido que no nos interesa cauterizar o cortar, y eso evitar daños al paciente como tal. También cuando cauterizamos hígado o ciertos órganos, queremos cauterizarlo en una zona específica, en una zona controlada. No queremos que se afecten las demás zonas para evitar daños mayores. Muy bien. Bueno, y la pregunta más importante, ¿qué es Madrid? Bueno, sí, ahí tuve una oportunidad cuando estaba estudiando, al final de mi maestría, tuve una oportunidad de realizar una estancia de investigación internacional. Concursé para unos proyectos, contacté con la Universidad Complutense de Madrid, con un cierto grupo de investigación. Estuve mandando correos durante 2 o 3 meses hasta que me contestaran. Les presenté mi proyecto y ellos también me presentaron sus líneas de investigación. Y pues se pudo hacer el contacto y después participé en procesos de becas cuando en el extinto CONACYT, que ahora ya es la Secretaría de Ciencia y Tecnología, lanzaron una convocatoria de movilidad internacional y participé dentro de esa convocatoria ya con la aprobación de allá del grupo de España, y tuve la oportunidad de estar trabajando allá, conociendo los laboratorios y trabajando, y también pues la vida de Europa como tal. Como alrededor de 6 meses estuve por ahí. Casi tan buena como la de Monclova. No, siempre Monclova es mejor que Madrid, yo creo. Sí, la capital del meme no puede quedarse atrás. Ya se me fue la onda. Bueno, este tipo de intercambios se me hace muy interesante, o bueno, de estancias, porque justamente también es parte de la investigación, ¿no? La investigación, al final de cuentas, pues se construye mediante colaboración. Digo, cada día más, mientras más interdisciplinaria es la ciencia, pues más necesitamos de colaboración, y pues muchas veces no tenemos los equipos que necesitamos para realizar lo que queremos, ¿no? Entonces estas estancias lo que nos permiten es aprovechar equipos de todos lados. A lo mejor yo tengo esto y yo te puedo apoyar con esto, y allá me pueden prestar otra cosa, ¿no? Entonces al final de cuentas, cuando uno hace investigación, se busca crear como que ese ambiente de colaboración, ¿no? De apoyo. ¿O tú qué piensas? Sí, claro, es importante crear esas redes de colaboración. Inclusive ya después, cuando en la etapa de doctorado, ellos también vinieron, o sea, a trabajar, porque también nosotros tenemos cierto potencial. O sea, no solamente es de México hacia allá, también los investigadores del extranjero también pueden venir a aprender técnicas o aprender conocimientos que pueden ser viables para ellos. Entonces es muy importante esas redes de colaboración porque permiten la interculturalidad y pues también un mejor proyecto de investigación en general. Y otra cosa muy importante que mencionas, que dices, aquí hay potencial. Claro. A veces uno piensa que la ciencia se construye fuera de México, cuando en realidad México es un país fuerte en investigación, ¿no? O sea, no hay que menospreciarlo. Aquí hay muchas cosas, hay muchos laboratorios muy importantes en el país, hay muchos proyectos muy importantes, y justamente también por eso
de otros lados voltean a hacer colaboraciones aquí con nosotros, ¿no? Y también pues es como parte, quisieras tomarlo como motivación para a lo mejor algún estudiante que le llama la atención este tipo de profesión o quiere involucrarse en el área de investigación, pues que no nada más estar ahí encerrado en un laboratorio haciendo cosas aburridas, bueno, divertidas y aburridas, pero a veces también existen estas oportunidades en las que uno puede conocer otros lugares, otras formas de trabajar y pues otro tipo de investigación, ¿no? Sí, otro tipo de cultura también es importante, no solamente todo es ciencia, trabajo, también la diversión, la cultura de otros países o de otras ciudades inclusive es diferente a la que tú estás acostumbrado. Y aprovechando a eso, gracias por comentar. Recientemente se abrieron aquí por la Universidad Autónoma de Coahuila, se abrieron 2 convocatorias de movilidad nacional y movilidad internacional. Ahí tienen que cumplir unos ciertos requisitos, ¿no? El primero, siempre tener un promedio, contar con un nivel mínimo de créditos aprobados, generalmente es como el 50% de sus créditos, y pueden ser susceptibles a participar en ese tipo de convocatorias, participar a intercambios a universidades dentro del país o universidades que la universidad tiene convenio, por ejemplo, en Latinoamérica, en Francia, en Japón, en China. Ahí si hay alguna persona interesada, con gusto se puede contactar. Yo formo parte aquí del Comité de Movilidad de la FIME y lo podemos orientar para los siguientes pasos. Y en próximos días o semanas puede ser que hagamos una reunión con las personas interesadas para poder ampliarles un poco más sobre el tema. Excelente. Bueno, pues qué bueno que lo mencionas. Aprovechen, se pueden acercar con toda confianza al doctor Juan Manuel. Y pues bueno, nada más mencionar que no es nada más enfocado en investigación, ¿no? La movilidad estudiantil es para personas que están estudiando la licenciatura. Sí, es para cursar un semestre en otra carrera, en otra universidad. Exactamente. Bueno, y pues finalmente, algo con lo que quieras cerrar, algún consejo, ya sea para alguien que se quiere dedicar a la investigación o alguien que está interesado en los programas de movilidad internacional de aquí de la universidad. Bueno, primero el proceso de investigación sí es un proceso muy complicado, pero vale la pena porque estamos resolviendo problemáticas que pueden ayudar a la sociedad en general. Y le invito a todos los estudiantes que están interesados en diferentes áreas, no en particular la mía, que se acerquen directamente con un servidor para ir a orientarlos en diversos proyectos que tenemos, porque a veces uno como doctor quiere hacer diferentes proyectos, pero también necesitamos pues capital humano, ¿no? Y ahí podemos trabajar con los alumnos o estudiantes que estén interesados. Sí, exactamente. No tengan miedo. Luego a veces no se acercan porque dicen, es que eso se ve muy difícil. Todos empezamos que no sabíamos todo lo que... Bueno, hasta ahorita no sabemos todo, ¿no? O sea, hay cosas que tenemos que volver a repasar, que tenemos que volver a estudiar, etc. Siempre es un proceso constante de aprendizaje, ¿no? Y entonces de eso que no se le cierre la puerta pensando de que si no conozco ese concepto no voy a poder trabajar. No, pues se va a ir desarrollando durante toda su trayectoria como tal. Sí, y a veces los nombres parecen difíciles como espectroscopia Raman, elemento finito, todo eso, pero en realidad no es tan complicado, ¿no? Y además, pues con el apoyo de sus profesores, pues lo pueden lograr. Bueno, pues yo creo que con eso cerramos. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Recuerden a todos darle like, suscribirse, estar atentos para los siguientes episodios. Activen la campanita, compartirlo con quien más confianza le tengan. Este podcast sí se lo pueden poner a su mamá, no como otros que hay por ahí. Entonces, compártenlo con todo el mundo, con todos los que conozcan, ¿verdad? Y bueno, cuando terminamos, muchas gracias a todos. Nos vemos.